Desde Ocaña, Colombia. Desde Ocaña, Colombia. Vía streaming. Transmite ACR Radio. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Te conecta con Dios. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Familia feliz es donde reina Dios. Familia feliz, gran bendición de Dios. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Familia feliz es donde reina Dios. Familia feliz, gran bendición de Dios. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Es la hora de Mujer a Mujer, un espacio para que juntas aprendamos de la palabra del Señor y nos convirtamos en mujeres temerosas de Él. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Proverbios 31:30. La Biblia es un libro extraordinario, pues relata los hechos como son, con toda sinceridad y simplicidad. La Biblia dice que Rahab era una ramera, una prostituta, una mujer que vendía su cuerpo por dinero. Era una mujer sin moral que vivía en una cultura pagana y se dedicaba en forma fanática a todo lo que Dios odia. Rahab había sido una participante voluntaria en el libertinaje típico de su civilización. Ahora que Dios había decidido la destrucción total de esa cultura debido a su extrema perversidad, ¿por qué no tendría Rahab que recibir la justa recompensa por su propio pecado? Hasta donde existe registro de su vida, no se señala en absoluto cualidades sobre su vida que ameriten un trato distinto para ella. Pertenecía a una cultura gentil que era absolutamente degenerada y excesivamente pagana. Era una propagandista de la baja moral que vivía, del insaciable apetito de una cultura desenfrenada. Las páginas de la Biblia, el texto sagrado, se abre hoy para estudiar a Rahab. Es una historia donde se ve la gracia divina a favor de una mujer, una historia fascinante. Y me encanta cómo Dios escogió a Rahab, la salvó y la redimió. Hebreos 11, 30 al 31, la Biblia dice así de ella: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es difícil imaginar a esta clase de mujer en la lista de Hebreos 11, donde es llamada la ramera Rahab, una prostituta. En la lista de Hebreos 11, donde es llamada la ramera Rahab, una prostituta en la galería de la fe. Pero su nombre es destacado por la grandeza de su fe.
e incluso en el Evangelio de Mateo capítulo 1, aparece en la genealogía de Jesucristo. Así como lo oye, nuestro amado Salvador viene de esta línea, pues Rahab se casó con un hebreo llamado Salmón, y Dios les regaló un hijo fiel, al que llamaron Obed. Y de allí en adelante comienza la lista de progenitores, hasta llegar al Salvador Jesucristo. Es extraordinario ver la mano de Dios obrando en hombres y mujeres que Dios salvó y luego los usó para sus propósitos. Esta historia la encontramos en el 6º libro de la Biblia, Josué capítulo 2, del 1 al 24. Si puedes, busca tu Biblia y ábrela en esta porción de la Escritura y acompáñeme a estudiar la vida de Rahab, una horrible vida redimida por el Señor. Entonces, la palabra del Señor dice así, en Josué capítulo 2, versos 1 al 24. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías, secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el terror de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte, y estuvieron allí 3 días,
hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti, delante de tu presencia, aquí, Señor, en la emisora, para abrir tu palabra, para proclamarla. Ella es viva y es eficaz. Te ruego, Señor, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias, Señor, por cada oyente que se conecta con nosotros en este momento. Gracias, Señor, bendice el programa de hoy y lo dejo en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. La gracia divina a favor de una mujer llamada Rahab. Rahab vivió en Jericó en la época de Josué. Su casa no estaba en algún callejón del pueblo, sino justo sobre la famosa muralla. Debió haber sido lo suficientemente espaciosa como para construir una casa allí. Se cree que la muralla de Jericó tendría 90 metros de alta y 30 metros de ancha. Con seguridad era una ubicación en la zona comercial más cara de Jericó. Entonces podemos deducir que Rahab disfrutaba de éxito financiero gracias al comercio que practicaba. Lamentablemente, su comercio era la prostitución. Se vendía con regularidad a los hombres más perversos en esa ya pervertida ciudad. Jericó era parte del reino amorreo, violento, depravado y pagano. Dios lo condenó y ordenó a los israelitas que lo borraran de la faz de la tierra. Era una cultura totalmente corrupta. La vida de Rahab había estado dedicada a la búsqueda prontana de la satisfacción carnal. Estaba esclavizada por la más diabólica forma de pasión y sus pecados la mantenían cautiva en una sociedad marcada por la condena de Dios y la destrucción eterna. Pero la gracia divina la salvó y la liberó de todo eso, arrancándola como una rama del fuego. El trasfondo histórico en la historia de Rahab es así. Moisés había muerto. La generación de israelitas que habían salido de Egipto también. Más de 1 millón de israelitas habían dejado Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Debido a la terquedad y a su persistente incredulidad, una generación entera fue condenada a morir en el desierto, sin ni siquiera vislumbrar la tierra prometida. Solamente de esa generación, Josué y Caleb entraron y poseyeron la tierra prometida. El libro de Josué comienza con los israelitas situados en el umbral de Canaán, cerca de Sitín, 11 kilómetros al este del río Jordán y casi al frente de Jericó. Josué sabiamente, tal como Moisés le había hecho antes, envía espías para recoger información militar estratégica sobre qué había más allá del Jordán. Envía 2 hombres y les dijo: andad, reconoced la tierra y a Jericó. La escritura dice: y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Así Rahab es la primera persona que la Biblia nos presenta en la tierra prometida. Por la providencia generosa de Dios, ella sería uno de los ejes del triunfo militar de Israel. Toda su vida, su carrera y su futuro cambiarían por su encuentro inesperado con los 2 espías. Esto es sorprendente. Una mujer pagana, solitaria, cuya vida hasta ahora no tenía nada de heroico. Una nación entera, refugiados que habían vivido 40 años bajo la amonestación del Señor, debido a la desobediencia de sus padres. Pero la colaboración de Rahab con los espías fue el comienzo de la caída de Jericó. La derrota de Jericó fue la primera conquista dramática en una de las más grandes historias de campaña militar. Porque la gracia divina salva y liberta
al ser humano. En primer lugar podemos ver, la gracia divina salvó y perdonó a Rahab. Josué estaba asumiendo la función de un comandante decidido. Evaluaría el informe de los espías personalmente y decidiría con la ayuda del Señor la forma en que sus ejércitos procederían. Jericó estaba en una ubicación estratégica y los israelitas estaban al otro lado del río Jordán. La conquista de Jericó le daría a Israel un importante punto de apoyo para poner el pie en toda la tierra prometida. El río Jordán estaba a unos 11 kilómetros. Habían vados donde los niveles de agua es bajo y los espías pudieron haber cruzado nadando. Jericó era una ciudad grande y los visitantes iban y venían todo el tiempo. Los espías se las arreglaron para subir a la ciudad antes que cerraran las puertas en la noche. Quizás simplemente se mezclaron con otros viajeros en la hora de mayor movimiento. Una vez dentro, el lugar ideal para el alojamiento sería una posadera, atendida por mujeres, puesto que Rahab atendía huéspedes. Es natural que los espías hebreos vinieran a su casa. Una buena manera de evitar despertar sospechas y atraer la atención. Y efectivamente su búsqueda los condujo a Rahab, una ramera que era lo suficientemente próspera como para tener una casa en un sitio privilegiado sobre los muros. Tanto ella como su casa probablemente eran muy conocidos en Jericó. Había aquí una situación ideal para los espías. Es muy probable que les abriera la puerta sin preguntar quiénes eran. Debe haberles dado la bienvenida e invitado a entrar rápidamente, tal como lo hacía con todos sus clientes. La misión de los dos espías era mirar y planear cómo atacarían Jericó. Seguramente midieron la muralla con mucha cautela, registrando detalles del panorama que se apreciaba desde la posadera de Rahab. La casa de Rahab era perfecta para sus propósitos, pues estaba en la muralla, que era la defensa principal de Jericó, muros impenetrables. Pero la ubicación también hacía posible una rápida huida si era necesario. Por la providencia suprema de Dios, todo lo que ellos necesitaban estaba allí. También, por los designios soberanos de Dios, el corazón de Rahab estaba listo para creer en él. Por eso, la gracia divina salvó y libertó a Rahab. Y de alguna manera se supo de la presencia de los espías. Tan pronto como entraron en la casa de Rahab, todos en Jericó sabían, por supuesto, que el pueblo israelita entero estaba acampando al otro lado del río. Todos en Jericó habían oído del cruce del Mar Rojo y cómo el ejército del faraón murieron ahogados. La historia del andar errante en el desierto era también conocida en la región. Rahab misma les dijo a los espías que todos los habitantes de la región estaban temerosos. En el verso 11 dice así: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y aquí podemos ver que Rahab demuestra su fe en Dios. El Dios de ustedes gobierna arriba en los cielos y en la tierra. Pero los residentes de Jericó estaban demasiado confiados en la fortaleza de su muralla. Los dos espías fueron descubiertos, quizás por su forma de hablar, su vestido. La Biblia guarda silencio. Pero como haya sido su presencia en Jericó, fue rápidamente reportada al rey. De manera que el rey envió mensajeros a la casa de Rahab. Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Aquí es donde Rahab me sorprende completamente. Recuerda, ella se ganaba la vida vendiéndose para propósitos malvados. Es posible que se hubiera hecho acreedora a una buena recompensa si entregaba a los espías. La Biblia dice que los ocultó, dio una información falsa a los soldados, salvándoles así la vida. Ella puso su propia vida en peligro para proteger a estos extranjeros. También podemos ver su repentina expresión de fe. Corre en sentido contrario a lo que ella era.
las acciones de Rahab para proteger a los espías envolvían una mentira. Y ella no es alabada por esto, pues el Señor aborrece la mentira. Ella fue justificada por la fe que puso en el Señor Jesucristo. En ese momento, su fe recién nacía, débil y con necesidad de nutrientes y de crecimiento. Sus conocimientos de Jehová eran escasos. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella deja en claro que algo sabía sobre él y había desarrollado un agudo interés en Jehová como producto de las historias de la salida de los israelitas de Egipto. Muy posiblemente no tenía conocimiento del valor que Dios asigna a la verdad. Rahab estaba acostumbrada a mentir, era su estilo de vida, pues ella era producto de una cultura corrupta, mentirosa. La manera como respondió es justo lo que hace un nuevo creyente bajo las circunstancias. El punto es que esa fe de Rahab, aún sin desarrollo, inmediatamente dio frutos de acción. Ella recibió a los espías en paz. Dice Hebreos 11:31. De este modo confió todo su futuro al Dios de ellos. Y la prueba de su fe no fue la mentira que dijo, sino el hecho que recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 25. Ella renunció posiblemente a una recompensa, se puso en peligro y se jugó el todo por el Dios de Israel. Ahora que ella había conocido a personas de carne y hueso que conocían y adoraban al único Dios verdadero, estaba lista para involucrarse del todo con ellos. El relato bíblico nos dice que ella ocultó rápidamente a los hombres después que los mensajeros del rey llamaron a su puerta. Ella mantenía manojos de lino en el terrado de su casa y es allí donde oculta a los 2 espías. Posiblemente los mensajeros del rey registraron la casa sin encontrar nada. Y notemos que la fe de Rahab estuvo acompañada por el temor, y ese temor motivó su fe. Ella había escuchado poderosas evidencias de la supremacía del Señor sobre Egipto. Había comprendido que era el poder del Señor y no la destreza militar lo que había triunfado sobre Sihón y Og, 2 terribles reyes amorreos, a los cuales Israel derrotó. Probablemente por los relatos de los 40 años en el desierto, comprendía algo de la autoridad soberana de Jehová sobre Israel. Rahab se había convencido de que Jehová era el verdadero Dios. El salmista escribió: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Salmo 145:6. Ese es precisamente la clase de testimonio que trajo a Rahab a la fe. Y en el verso 12, ella les pide una señal para que ellos la salven cuando sus ejércitos vengan a apoderarse de la ciudad. Rahab les dice que un favor merece otro. Como he hecho misericordia con vosotros, vosotros la tendréis con la casa de mi padre. Y aquí la Biblia nos muestra a la familia de Rahab, el verso 13. Tenemos al padre, a la madre, a los hermanos y hermanas. Los 2 hombres le encargan que ponga una cuerda de color escarlata en su ventana, asegurándole que nadie será dañado de los que se encuentren dentro de su casa. Esta cuerda de color rojo era un pacto de que ella sería salva junto con su familia. Después de hacer un acuerdo solemne, los espías descendieron por el muro y se escondieron durante 3 días hasta que el rey cesara la búsqueda. Y al llegar al campamento, el informe que dieron a Josué está en el verso 24. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Y en el verso 21 dice que ella ató el cordón de grana a la ventana, un acto de fe y confianza en el Señor, que Él la salvaría a ella y a su familia. Me sorprende la forma como Dios escogió a esta mujer y la rescató de una vida inmoral que llevaba. Y quiero dirigirme a ti, mujer que me escuchas en esta mañana. ¿Has escuchado de Dios? ¿Alguna vez has escuchado de los hechos poderosos del Señor?
la forma como vino a la tierra, se hizo hombre y durante 33 años vivió como un hombre, pero siendo Dios, que fue traicionado, vendido, ultrajado. Lo crucificaron, sus manos santas, sus pies fueron traspasados por unos clavos en el madero de la cruz. Su cabeza llevó una corona de espinas. Nuestro Señor sufrió mucho, muchísimo, para darnos la salvación eterna. Y ese mismo Dios que salvó y restauró a Rahab, lo puede hacer por ti hoy. Cada una de nosotras llevamos una Rahab dentro, pecados ocultos, prácticas que ofenden al Señor. ¿Por qué no llegar a sus pies y rendirnos completamente a Él? El hombre, la mujer sin Dios están perdidos, están en un basurero, están sin esperanza. Y no sé cuál sea tu situación, pero el Dios eterno y soberano te ama y quiere salvarte, restaurarte y hacerte una nueva persona, así como lo hizo con Rahab. Nuestro Dios la vio, la amó y envió 2 hombres a su casa. Ella creyó en el poder soberano del Señor y rindió su vida a Él. En segundo lugar, la gracia divina salvó y perdonó a su familia. ¿Qué historia tan maravillosa es esta? No solamente el Señor redimió y se ocupó de una mujer solitaria, señalada por su vida inmoral, sino que se ocupó de salvar a sus seres queridos. Me llama la atención el ruego de Rahab a los 2 espías en el verso 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. Ella intercede por su familia, ella sabe lo que viene para Jericó y les pide que salven a sus padres, a sus hermanos. ¿Qué lección tan grande nos da Rahab de interceder y ayudar a nuestra familia para que sean salvas de lo que vendrá para este mundo? Una semana después se repite el milagro del Mar Rojo. De nuevo, las aguas son partidas. Los israelitas pasan en seco el río Jordán. Y pocos días después, Rahab puede ver a una multitud de israelitas andando alrededor de la ciudad en una procesión silenciosa. Las puertas de Jericó estaban cerradas. Ningún hebreo podía entrar, ni ningún cananeo podía salir. Y esto continúa por 6 días. Rahab una y otra vez se asegura de que el cordón rojo estén bien visibles, pues su vida pronto dependerá de esta señal. El 7º día los israelitas rodean otra vez en silencio la ciudad. La tensión es grande dentro y fuera de Jericó. Los israelitas saben que Dios les dará la victoria y los cananeos están confiados en sus fuertes murallas. Y en esta parte de la historia llegamos al capítulo 6 del libro de Josué, donde la Biblia nos narra la toma de Jericó. El 7º día los israelitas rodean otra vez en silencio a Jericó y en el hogar de Rahab hay esperanza y confianza. Ella tiene hecho un pacto con el pueblo de Dios, o mejor dicho, un pacto con Dios. Los 7 sacerdotes con sus 7 cuernos de carnero rodean de nuevo la ciudad, haciendo sonar su instrumento, y el pueblo, a una señal de Josué, rompe en un gran griterío. Y ocurre lo increíble. La tierra empieza a temblar. Las murallas que por años y años habían permanecido como inquebrantables se derrumban y caen, dejando la ciudad abierta para la invasión. El escritor de la carta a los hebreos dice que fue la fe lo que hizo caer las murallas de Jericó después de rodearlas 7 días. Y por esa misma fe, una parte de la muralla quedó en pie. Era aquella en cuya cúspide se hallaba edificada la casa de Rahab. Ambas partes cumplieron su cometido. Rahab hizo la suya y Dios recompensó su fe. Su fe en la victoria del Dios de Israel era tan fuerte que pudo convencer a todos sus parientes a venir y entrar en su casa. Y Rahab se convirtió en una gran evangelizadora. La vida de Rahab estaba ensuciada con la deshonra, manchada del pecado de inmoralidad. Sin embargo, es iluminada por su brillante fe. Su fe fue bastante fuerte para manifestarse en obras. Esto es indispensable, dice la Biblia en Santiago, quien también escribe de ella. 2:25. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino.
Una buena definición de la fe es decir que consiste en una profunda confianza en Dios y en su palabra. Rahab tenía esta clase de fe, por lo tanto Dios toma este cuadro manchado, lo limpia y lo cuelga en la galería de los héroes de la fe. Lo pone al lado de Sara. Estas dos mujeres, aunque tan diferentes, son puestas en la misma línea, juntamente con una larga lista de hombres. ¿Puede considerarse a Rahab una heroína en la fe como Sara u otras mujeres? Sí, pues en Dios no hay acepción de personas. No hay nada imposible para Dios, pues es Él y solo Él quien justifica al impío. ¿Puedes hacer memoria y recordar de dónde te sacó el Señor? ¿De algún vicio? ¿De una profunda depresión? ¿De las drogas, del alcohol? ¿De dónde te sacó el Señor a ti? Y es así. Y Él, Dios, os dio vida cuando estabais muertas en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Y así como la gracia divina salvó y libertó a Rahab, lo hizo conmigo y también lo hará contigo. Y si todavía no le has rendido tu vida al Señor, hoy es el día. En este mismo instante, rinde tu corazón al soberano y único gran Salvador. Rahab es un ejemplo hermoso del poder transformador de fe, y aunque tenía mínimas ventajas espirituales y poco conocimiento de la verdad, su corazón estaba entregado a Jehová. Ella arriesgó su vida, dejó de comportarse de una manera que no honraba a Dios y vivió una clase de vida totalmente diferente. Rahab es un símbolo viviente del efecto transformador de la fe que salva. Ese es el mensaje principal de su vida. De hecho, cuando volvemos a encontrar a Rahab en las páginas de la Escritura en el Nuevo Testamento, su nombre es mencionado 3 veces. Y 2 pasajes la honran por su fe extraordinaria. Hebreos 11:31 y Santiago 2:25 honran a Rahab por su fe. Se presenta como un ejemplo de fe tanto para los hombres como para las mujeres en el libro de Santiago, que cita su caso para mostrar que la fe produce acción. La fe genuina siempre es activa y productiva. Sin embargo, lo más asombroso en el caso de Rahab es que aparece en el primer párrafo de la primera página del primer evangelio del Nuevo Testamento, o sea, Mateo. Y el libro de Mateo comienza el relato de la vida de Cristo con una larga genealogía, trazando una línea del linaje completo de Jesús desde la época de Abraham. Y en esta lista de los antepasados de Jesús encontramos inesperadamente el nombre de Rahab. Abre tu Biblia y compruébalo por ti misma. Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, el padre de David. Es muy inusual que las mujeres sean nombradas en algunas genealogías hebreas. Sin embargo, Mateo menciona a 5 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Y colectivamente ellas ilustran cómo Dios es capaz de hacer que todas las cosas obren para bien. Y desde la perspectiva humana, toda la genealogía está matizada con mujeres como Tamar, una cananea, Rahab, la ramera, Ruth, una moabita, Betsabé, la que cometió adulterio con el rey David, y María, quien llevó la vergüenza de un embarazo fuera del matrimonio. Entonces, la línea mesiánica de donde vino el Señor Jesucristo estaba llena de extranjeras, marginadas, rechazadas y utilizadas como el caso de Rahab. Sin embargo, a pesar de todo, Rahab encontró un lugar en el plan de Dios para traer a su hijo al mundo. ¿Te sorprende de que una mujer como Rahab esté en la genealogía del Señor? Pues déjame decirte que no fue ningún accidente. En su encarnación, Cristo voluntariamente se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7. Él se hizo un paria,
una persona que no tiene derechos, que pertenece a una clase social inferior. El Señor se hizo un oprobio público y por nosotros se hizo maldición. Y aún hoy, Él es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y es por eso que el Señor dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Y Rahab fue la encarnación de esa verdad. Esa es la razón por la que en el Nuevo Testamento la presenta como un ejemplo vivo del fruto de la fe salvadora. Es un recordatorio viviente que aún el peor de los pecadores puede ser salvado por la gracia divina a través de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Rahab es un recordatorio que Dios, por su gracia, puede redimir incluso la vida más horrible. Para concluir, en la historia de Rahab, la conquista de Jericó solo marca el principio de su encuentro personal con el Señor. Y es donde su vida empieza a florecer. Ya no desea más su antigua ocupación, como una ramera utilizada por hombres desleales, infieles. Cuando Rahab conoce al Señor, se convierte en una honorable ama de casa. La mujer pagana viene a vivir dentro del pueblo hebreo, el pueblo de Dios, con una vida restaurada completamente, junto con toda su familia. El Señor permitió que ella y su familia fueran salvadas de su ira contra la ciudad de Jericó. Ella antes no tenía valor, el Señor se lo da. Ahora ella es una hija de Dios. No tenía un esposo, el Señor le da un esposo que se llamó Salmón, un príncipe de la tribu de Judá. En Jericó no tenía hijos y Dios le regaló un hijo llamado Booz. Lo recordamos, ¿verdad? Fue el que se casó con Ruth la Moabita. Rahab viene a ser una de las madres en la línea mesiánica de Jesucristo, un privilegio que toda mujer judía envidiaría, y todo por causa de la fe. Rahab abrazó por completo la fe en el Señor Jesucristo, esa fe que nos lleva a creer en sus promesas. Una mujer extraordinaria que entendió el plan de salvación para su vida y lo llevó a su familia, y ellos también creyeron. Cuando los muros de Jericó cayeron, en el capítulo 6 del libro de Josué, dice la Biblia que solo su casa con toda su familia no pereció del juicio de Dios. Qué gran ejemplo para todas las mujeres, ser usadas por el Señor para salvar a nuestra familia. Es posible cambiar hábitos pecaminosos, confesar pecados que nos separan de la santidad de Dios. Abre tu corazón al Dios eterno y di conmigo esta oración. Padre Celestial, hoy reconozco que mi pecado me ha separado de ti y que si no me arrepiento, ese pecado me llevará a la condenación eterna. Te pido perdón y así como Rahab creyó en ti, yo hoy te confieso en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Llena mi corazón de tu paz, de tu gozo. Y desde hoy te invito a ser morada en mi corazón. Amén y amén. Estos son los consejos prácticos para tu diario vivir. Con Ailín Serrano. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12. Un saludo muy especial para todas nuestras oyentes en este día. Hoy, bajo el tema La gracia divina salva y liberta al ser humano, vamos a hablar de Rahab,
Una mujer que era prostituta, pero que Dios la llena de fe para que creyera en Él y fuera usada para sus planes grandes y soberanos. Dios transforma, sí. Dios puede tomar lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cualquier persona piensa o pensaría que una mujer como ella, como Rahab, no merece salvación, ¿cierto? Y aún podemos juzgarla y nos creemos buenas, pero no lo somos. Al igual que ella, no merecemos nada. Nuestro pecado también nos acusa y deberíamos pagar por él. Pero tenemos un Dios y Rey lleno de gracia. Ese regalo no merecido que se extiende para salvarnos, eso es Él, Cristo, el que pagó la deuda que teníamos y nos ha salvado. Ese Señor que puso en Rahab fe para ayudar a los israelitas es ese mismo Dios que puede obrar hoy en ti, mujer, para que te arrepientas de tus pecados y vengas a su mano misericordiosa, recibas perdón y seas transformada para una nueva vida, libre de culpas y pecado. En Josué, capítulo 2, vemos la fe de Rahab. Ella había oído, como muchos, las obras del poderoso Dios de Israel, de cómo abrió el Mar Rojo, oyó cómo destruyó a sus enemigos. Creyó las grandezas de ese Dios, el único y verdadero. Creyó que solo Él la podía salvar y a su familia. Olvidó a los ídolos que tenían, que vivían y a quien servían. Y por eso decidió actuar. Eso es fe, creer y obedecer al Señor. Seguramente ella admirada se decía, vamos a morir todos. Nadie puede resistirse a la ira de este gran Dios. Para salvarme debo unirme a Él. Y el Señor le presentó la oportunidad. Vinieron unos espías, los ayudó y ella aseguró su vida. Quizá tu mujer has escuchado de las poderosas obras de Dios, de cómo ha transformado vidas de otros, de que al borracho lo cambia, que a hogares destruidos los restaura, de jóvenes con una vida sana, de familiares tuyos quizá, que llevan una vida tranquila y en paz. Pero te atan tus pecados, ¿cierto? Una vida llena de relaciones malas o vicios o autosuficiencia o de un corazón soberbio que cree que no necesita a nadie. Y no vives en paz porque alejadas de Dios nada podemos hacer. O también crees que tu vida es demasiado difícil, llena de problemas y que ya no tienes solución. Pero, mujer, el Dios de Israel y de Rahab te dice, ven a mí. Cristo hoy te llama a Él, al arrepentimiento. ¿Pero qué es esto? El arrepentimiento es creer que eres pecadora, que necesitas un Salvador. Es dolerte por tu pecado. Es dolerte por ser indiferente a tu Creador. Es humillarte ante Dios y pedirle el perdón de tus pecados. Nuestro Dios, mujer, puede perdonarte y hacerte una nueva persona. Ora con fe, reconociendo todo esto y pon tu fe solo en Cristo para que seas salva. Y tú, mujer cristiana, Dios hoy también te llama para que vivas en fe, para que creas y obedezcas a sus palabras. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Vives tú en fe? ¿Estás todos los días creyendo al Señor y a sus promesas? ¿O tu vida está distante de Él? Pues debes saber que aunque seas salva, es posible vivir una vida de dudas y miedos, una vida cristiana a medias. Esto sucede cuando no estás en contacto con la Biblia y la oración todos los días. La única manera de vivir una vida plena es en Cristo, cerca a Él, cerca a la presencia del Señor. Es posible que te estés perdiendo del tesoro más preciado por dedicar tu tiempo, mujer, a cosas vanas y sin sentido. Por eso el Señor te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También te dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros.
Mujer, Dios quiere que vengas a Él de verdad, a una cercanía mayor, que consagres tu vida a Él, que lo busques más que a la plata, que al oro, que al dinero, que a las comodidades. Dios quiere tu corazón plenamente. Dios quiere que dediques tus ojos, tu tiempo, tus talentos, tus capacidades, tu mente, tus fuerzas, tu trabajo, tus afectos, tu vida a Él. Deja de buscar en cisternas rotas el agua que solo Él puede darte. Deja de buscar tu felicidad en otros lugares y personas cuando solo en Cristo lo puedes hallar. Cree de verdad en su amor y su salvación. Mujer creyente que me oyes, ¿por qué se deleita tu alma en el dinero, en el mundo, en tu comodidad, en tu deseo, cuando solo Cristo ofrece vida y vida en abundancia? Tú sabes que ahí no está la paz. Vives intranquila, insegura. ¿Por qué? Si en Cristo lo tienes todo, si puedes dentro de ti o tienes dentro de ti el poderoso Espíritu Santo que te da el poder más grande, ¿cuál es? Vencer el pecado, vivir en amor, en dominio propio. Tienes pecados con los que luchas día a día y no puedes salir. Ese poderoso Espíritu te puede dar la victoria. Pero si no lo avivas con la Biblia y la oración diaria y continua, seguirás ahí, dándole lugar al pecado y a Satanás. Así que ánimo, mujer, ánimo, adelante, toma el hábito de buscar mucho al Señor, lee mucho tu Biblia, estudia la Biblia, ora mucho, memoriza la Biblia, ve a congregarte, sirve a tu Señor y verás cómo aumenta tu fe y verás cómo Rahab los planes del Señor y serás útil a Él y disfrutarás de la recompensa de ser sierva del Rey y algún día en el cielo oirás tu nombre para recibir el galardón por tu fe a tu Señor. Y ven, ahora mujer, ven a refugiarte a las poderosas alas del Dios de Israel y Él recompense tu obra y cumpla sus propósitos en ti.